Don José Antonio Martín Pereda es un multifacético profesor, académico constituyente de la Real Academia de Ingeniería, que a sus contribuciones docentes e investigadoras ha añadido las muy significativas logradas como gestor de política científica y técnica, y que simultáneamente ha cultivado con notable éxito sus facetas como divulgador de ciencia y tecnología, así como de política científica, la de escritor, la de pintor y la de historiador. Profesor Martín Pereda, a usted se le conoce como pionero e introductor de la fotónica en España. ¿Podría comentarnos cómo, dónde se produjo, dónde descubrió la luz, la ciencia y tecnologías de la luz y qué le supuso en los sucesivos años? Quizás, o sea, vamos a decir, en una entrevista normal cualquiera debería decir que desde siempre había tenido mucha vocación por las ciencias de la luz y terrenos equivalentes, pero en mi caso no puedo decirlo, porque cuando saqué la beca para irme a Estados Unidos, la idea básica que me llevó para pedir la beca e irme allí era estudiar aceleradores de partículas, o sea, una cosa que no tiene nada que ver con esto. Pero por una serie de razones que no son del caso ahora, llegué a una universidad, me la habían cambiado, que no tenía nada de ese terreno que yo buscaba. Y entonces me dije, ¿qué puedo hacer? Y entonces me dediqué a mirar por los distintos departamentos, y de todos ellos encontré en uno que estaban trabajando con temas de láser, que el láser le conocía yo un poco de antes porque acababa de ser descubierto hace muy pocos años, y entonces dije, mira, pues por aquí puede haber algo interesante. Y ahí me quedé. O sea, que esto de la vocación desde pequeño, que se suele decir, que siempre viste mucho y queda muy bien, pues en fin, en mi caso no. Siempre me ha gustado mucho la luz porque me ha gustado mucho pintar, entonces el tema de colores y lo que es la belleza de las obras de arte siempre me ha movido, y claro, está muy relacionado todo eso con la fotónica. Es un poco la... De acuerdo, pero ese descubrimiento probablemente le marcó su vida y su trayectoria posterior, porque se le conoce como el introductor de la fotónica en este país. Luego, ¿podría explicarnos en qué consiste la fotónica y cómo la introdujo? O sea, yo volví a España, digamos, ya presenté la tesis y quedaba donde empezaba a actuar, a trabajar. Entonces, bueno, por razones también de comodidad, lo hice en la Escuela de Teleco de Madrid, donde había estudiado, y después de otra serie de peripecias también un poco colaterales, saqué cátedra, y una cátedra que no tenía nada que ver con la fotónica. Era una cátedra que estaba dedicada a la máquina herramienta. Entonces, digamos, de una forma muy subliminal y poco a poco, año tras año, fui cambiando lentamente el programa sin consultar a nadie, digámoslo literalmente, y al cabo de una serie de años lo que daba ya era fotónica, y había dejado la máquina herramienta, o sea, había cambiado el plan sin consultar con nadie, cosa que creo que, en fin, fue una de las cosas mejores que hice. ¿Por qué? Pues porque entonces en aquel momento ya empezaba a hablarse de las comunicaciones ópticas, dispositivos para modular la luz y aprovecharla en distintos enfoques. Teleco era un buen sitio para hacer aquello de las comunicaciones ópticas, y por ahí tiré. O sea, esa es una... O sea, no me ajusté, digamos, ni a planes de estudio ni a estructuras hechas de antemano. O sea, las fui cambiando. Las fue cambiando inicialmente, pero luego introdujo las enseñanzas en los planes nuevos reglados, y además fundó el Departamento de Tecnología Fotónica. Lo bueno de España, ahora quizá, bueno, ahora supongo que es casi igual, lo bueno de España es que en la mayor parte de las carreras cada 3 o 4 años se cambiaba el plan. O sea, todo el mundo quería adaptar un poco lo que sabía a lo que daba, y entonces, como digo, cada 3 o 4 años iba cambiando el plan, y entonces se aprovechaba cada momento de un cambio de plan para meter esa asignatura que había ido evolucionando a otra cosa. Esa asignatura desaparecía y se metía la nueva, que era lo que se había realmente dado. Entonces es adaptarte, es darwinismo puro, adaptarte a las necesidades y avanzar según
crees que es conveniente? Visto con la perspectiva de lo que hoy conocemos, sus acciones en aquellos momentos fueron visionarias, en el sentido de que en los días que vivimos la fotónica está considerada como tecnología clave en Europa para su desarrollo y en los Estados Unidos como tecnología esencial. Por lo tanto, hay que reconocerle que en realidad en aquellos momentos, aunque fuese como lo ha contado, fue visionario de fijar los trabajos tanto docentes como investigadores en el área de la fotónica. Y a pesar, y bueno, y también, y hay que decirlo, con bastante, podría decir, para que adornara más la imagen mía, con la oposición del resto de los profesores, ni siquiera oposición. La gente no creía que aquello valiera realmente para algo. Estaba muy de moda las microondas, todo el radar y todos estos eran los temas realmente punta, entonces no se pensaba que aquello fuera realmente algo de futuro. Me acuerdo que una de las primeras asignaturas que conseguí meter del tema, que era pues a base de dispositivos, lo que ya serían dispositivos fotónicos, intenté poner el título, el nombre de la asignatura de dispositivos fotónicos, porque era el nombre que creía correspondía, y no me dejaron, y en cambio dispusieron dispositivos electro-ópticos, dispositivos cuánticos, que al poner cuántica ya parecía, se conoce que tenía aquello más glamour, y estuvo una serie de años con el nombre, sí, hasta que ya, o sea, el nombre simplemente no parecía muy serio. Entonces, bueno, es cuestión un poco de cabezonería y estar leyendo lo que se está publicando y ver que aquello va a tener futuro. Lo cual no deja de ser una lección para las generaciones actuales de cómo proceder. Yendo a otra de sus facetas, hemos hablado de que es usted un multifacético personaje, yendo a otra de sus facetas, se le reconoce como el arquitecto del primer plan de investigación y desarrollo de la democracia española, que desarrolló la primera ley de la ciencia. ¿Podría comentarnos cómo consiguió coordinar todo aquel proceso y al final culminar en el primer plan de investigación y desarrollo? Y también, si hace el favor, ¿qué ha supuesto luego para España? Vamos a ver, un poco sería lo que habría que decir quizás como justificación o como entrada, es cómo entré, cómo aterricé en el plan. Cuando empecé los temas del plan había estado de vicerrector de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, y en ese tiempo, bueno, pues había tenido una serie de relaciones bastante, digamos, amistosas con gente de la administración que estaban en aquel momento empezando a pergeñar la nueva ley de la ciencia. Entonces, para la ley de la ciencia, digamos, es el marco estructural, pero para ponerla en marcha, evidentemente, había que tener una especie de apoyatura tecnológica debajo. Esta apoyatura tecnológica debajo tendría que ser los distintos programas que configurasen esa ley de la ciencia. Se intentaba que la nueva ley desarrollara tecnológicamente España. Ese era el objetivo quizás más fundamental. Entonces, por razones digamos que no son del caso en este momento, bueno, quizás los que vieron que tenía más contacto con las ingenierías y tenía más contacto con las ramas de la ciencia, por ser físico como era, digamos, me llamaron, y entonces empecé a contactar con los distintos grupos que había en España en los distintos campos, o sea, no solo en las ingenierías, digamos, que yo conocería directamente, como podría ser telecomunicación, sino en todas las otras ramas que conocía por haber sido vicerrector de investigación de la Politécnica. O sea, digamos, mi conocimiento quizás en ese momento de lo que era el panorama español era bastante completo, y gracias a él, pues hablando con unos y con otros, pude hacer una especie de listado de quién era quién en nuestro país. Entonces, con ese listado de quién era quién en nuestro país, se configuraron comisiones que cada una de ellas dictara o planteara unas líneas preferentes, y, en fin, con todas ellas a base de, digamos, tiras, aflojas y ajustes, pues se confeccionó el primer Plan Nacional de I+D,
repito, una tarea bastante de hablar con unos, con otros y conseguir que todo el mundo esté contento, cosa que creo que en aquel momento se consiguió. O sea, no fue una tarea difícil, no considero que fue difícil, sino que fue simplemente de diálogo, repito, con todos los que podían estar interesados, involucrados. Afortunadamente, comillas, afortunadamente el panorama español en tecnología no era muy amplio, con lo cual se pudo hablar con todos. Ahora sería más difícil. O sea, la situación actual, desde luego, el número de grupos que ahora es infinitamente más grande, el número de personas que están trabajando es infinitamente más grande, etcétera, etcétera, con lo cual sería bastante más difícil ahora. En fin, podría hacerse, ¿no? Pero en aquel momento era bastante más fácil. Entonces se hizo aquello y se empezó a andar, y creo que funcionó bien. Siendo usted el introductor de la fotónica en nuestro país, y siendo el arquitecto del primer plan de investigación y desarrollo de España, supongo que la fotónica quedaría incluida dentro de las áreas prioritarias o relevantes del plan. No, no quedó porque el dinero que había no era mucho, entonces se hizo una especie de prioridades de qué entornos podían ser los que más fácilmente podía España introducirse en ellos. En un principio la fotónica iba a ser una de las líneas preferentes, pero, repito, por este tema de que el dinero no era grande, hubo que suprimir algunas para que la cosa quedara más manejable, y las dos que se suprimieron más o menos fueron robótica y fotónica, que son en este momento las que tienen realmente mucho énfasis, pero el número de personas que había involucrado en aquel momento en fotónica era muy pequeño, con lo cual la movilización no iba a ser muy grande, y en robótica pasaba algo similar. Entonces, bueno, se pusieron como subprogramas de otros y ahí quedaron. O sea, no fue una línea preferente como hubiera sido querido, pero vamos, lo acepté, vamos, lo decidí directamente yo, en fin, también en parte para que no dijeran que estaba echando el asco a mi sardina. Eso también es otra... Lo cual no deja de ser otra lección para las generaciones actuales. También se le conoce por haber elaborado el primer informe de prospectiva tecnológica que se hizo en nuestro país. ¿Puede comentarnos en qué consistió ese informe y la repercusión que tuvo? Vamos a ver, en la estructura de la ley de la ciencia había un organismo que era la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, que era la encargada originalmente de evaluar todo lo que era el plan y los proyectos que se presentaban para su aprobación y demás, y otra rama que era la prospectiva, que es la que tendría que estar operando de forma continua, viendo qué líneas había de futuro para empezar a incidir en ellas y continuarlas. Por razones lo de siempre, que no se puede abarcar a todo, en un principio se incidió más en la E de evaluación. El programa la plan funcionó perfectamente, pero la P se olvidó. Entonces, ya al cabo de una serie de años, o sea, si el plan empezó en el año 88 aproximadamente, en el año 93 o 94 se pensó, yo ya estaba fuera de estas guerras, se pensó que quizás sería bueno empezar a planificar algo en la P, esta de prospectiva, que se había ya planteado hacía bastantes años atrás. Entonces, durante un año estuve de director de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, intentando montar una especie de gabinete en el cual se empezara a trabajar en ese tema, el de la prospectiva. Hice una serie de estudios viendo qué se hacía en otros países. Evidentemente, casi todos los países, las líneas de futuro, estas a largo plazo, pues vienen a ser más o menos las mismas en todos. O sea, si coges un estudio prospectivo japonés, americano y alemán, prácticamente con otras palabras, pero más o menos el enfoque final es el mismo en todos. Y entonces, visto esto, lo que sí convenía era que esta prospectiva fuera dirigida esencialmente hasta nuestro país, o sea, adaptarla a las líneas que España puede aportar algo y que además le sean provechosas para su industria, para su sociedad, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto se montó en el año que estuve en la NEP, se creó un gabinete allí para más o menos que continuaría indefinidamente. Dejé la NEP al cabo del año que había quedado con los de la administración,
y el gabinete siguió funcionando, pero cambió, como pasa en nuestro país siempre, cambió las estructuras políticas, aquello se cerró y no se ha vuelto a oír más hablar de aquello. Otra lección. Historia Otra lección. conocida. Se le conoce también por su faceta de divulgación científica, tanto digamos, de conocimiento científico como de política científica. ¿Podría comentarnos por qué es tan interesante, tan importante la divulgación? Porque una de las cosas que creo que es la causa de que en España la ciencia y la tecnología están, digamos, contempladas con unos ojos así más de curiosidad que de algo de necesidad para ellas, es que la educación que tenemos en general, desde los políticos de arriba hasta las clases, hasta toda, digamos, cualquier estamento que miremos, que la ciencia y la tecnología en España no se han considerado nunca como algo realmente vital para el desarrollo de la nación. O sea, siempre se han considerado otra serie de cosas, que no voy a meterme en ellas, pero ciencia y tecnología han quedado fuera. En cambio, se va uno a países como los anglosajones, que son en esto los más marcados, sea Estados Unidos o Inglaterra, y en los supermercados te encuentras libros de divulgación de todo tema científico, la gente habla de ellos de una forma normal. Repito, y en Estados Unidos, por ejemplo, la ciencia y la tecnología sobre todo la consideran como algo suyo, algo que gracias a lo cual el país se ha desarrollado. En cambio aquí no, aquí se ha tenido siempre en un segundo nivel. Entonces, eso cómo se hace, gracias a divulgación. Divulgación que no está muy bien considerada en nuestro país. O sea, un gran científico no suele dedicarse a escribir un artículo que lo entienda todo el mundo, porque ese artículo no le va a valer para nada a él, en su currículum ni en su repercusión académica. Lo que le importa es el artículo publicado en Physical Review, por ejemplo, y con 100.000 referencias. Un artículo publicado en una revista de domingo que comente lo que está haciendo no le vale para nada, entonces queda en un segundo plano. Entonces, bueno, eso me ha parecido siempre, quizás por eso, por mi conocimiento de lo que ocurre en la sociedad anglosajona. Yo he intentado siempre publicar artículos que tengan una componente que sea asequible a todos, no solo en tecnología, como decía, también en temas de estos de gestión. Estuve durante, pues debió ser 3 años o 4 años, publicando cada 15 días un artículo sobre temas de I+D, más o menos amplio, en una revista, en un periódico nacional, y bueno, al cabo de 3 años yo creo que ya me cansé y lo dejé, porque bueno, me quedaba yo contento cuando lo escribía, pero bueno, yo veía que aquello valía para poco, o sea, no era muy comentado, con lo cual pasé a otros terrenos. De sus palabras se desprende que quizá uno de los cambios que deberían de hacerse eran los criterios de valoración de la actividad científica e investigadora. Yo creo que en parte sí, o sea, últimamente parece que se han metido ya que vale, realmente los contratos, no estoy en esto muy al día, los contratos con industrias y temas de aplicación realmente industrial, cosa que hace unos años no se consideraban apenas para nada. Y igualmente yo creo que si un señor, conozco en concreto un catedrático en una determinada escuela, no voy a decir la escuela, que estuvo un tiempo incluso en esta Universidad de Cantabria, ahora que me acuerdo, que prácticamente su obra fundamental son una serie de libros en un tema, no voy a decir tampoco para no meterme en detalles, gracias a los cuales ha aprendido su tecnología, su materia, Media España. Es su obra central. Bueno, pues este señor prácticamente no ha conseguido jamás un gallifante de estos que conocemos, porque todos estos libros que le han llevado su vida y en los que ha aprendido Media España su materia, no valen para... o sea, entre publicar un libro bueno, docente, y un artículo de 2 páginas, la gente vale más el artículo de 2 páginas que el libro... Entendido. Otra de sus facetas, quizá la más desconocida, es su faceta de artista como pintor, en la que maneja con suma maestría diversos pinceles, diferentes paletas. ¿Pensó en algún momento dedicarse profesionalmente a la pintura? No,
No por la misma, mi padre sí pintaba muy bien, mi padre realmente, digamos, tenía una cultura, un arte, vamos a decir, más grande que el mío. Empezó a estudiar pintura antes de la guerra, vino la guerra, siguió con la pintura, pero evidentemente tenía que comer, con lo cual se hizo funcionario y pintaba por las tardes. Entonces yo quise esta especie de vida, que la pintura es el complemento, es la que también he tenido. A pesar de ello, pues, bien, debo decir, por ejemplo, cuando estaba en Estados Unidos, pintar me valió para algo, me valió alguna... Y uno de los detalles que voy a decir, que por ejemplo me dejaron una casa durante un verano para que viviera en ella mientras el amigo que la tenía era una casa grande, y entonces me dejaba gratis la casa con el cambio de que en el basement le hiciera un mural allí, y eso es la principal, vamos a decir, el deseo anhelado de cualquier artista, que te deje una pared en blanco y te diga pinta lo que quieras. Y entonces, bueno, pues gracias a eso me pinté una pared, no sé qué sea de aquella pared, y gané vamos a decir, un alquiler gratis durante un verano. Pero bueno, como esas cosas ha habido alguna que otra, pero vamos. La otra faceta en la que es conocido es la de historiador, en el que se le conoce sobre todo por la última semblanza que hizo sobre don José Echegaray y su vida y milagros y la España del momento entonces, que es una semblanza realmente magistral. Pero la pregunta es, eso fue en 2016 para conmemorar el centenario de don José Echegaray. A posteriori ha seguido trabajando en temáticas similares, si es que sí, sobre quién, cuándo verá la luz. Seguía de antes, o sea, he estado de antes y después, o sea, Echegaray fue vamos a decir, una cuña metida para aprovechar el centenario. Llevo ya una serie de años, porque estuve en Inglaterra un sabático buscando material. Una de las biografías que tengo que me lleva bastantes años, es la biografía de Chap, la del que fue el primer, realmente por nombramiento, el primer ingeniero de telecomunicación de la historia, que hizo su trabajo durante la Revolución Francesa, y es un periodo realmente apasionante, repito, en el cual estoy trabajando, pues yo creo que ya 10 años. Es una biografía que prácticamente la tengo acabada, y porque en ella, así como en el Echegaray, el marco era la España del siglo XIX, que conocemos bastante poco en nuestro país. El marco de Chap es la Revolución Francesa. Si no es por la Revolución Francesa, no hubiera habido primer sistema de comunicaciones por telégrafo óptico. Y entonces, el meterme en la Revolución Francesa fue un gran trabajo, digamos, porque no es un tema, digamos, que no conocía demasiado. Y tampoco, a pesar de ello, de que Chap es francés y es una de las grandes figuras de Francia, tampoco hay ninguna biografía muy asequible, ni siquiera en francés. Y entonces, bueno, esta la tengo, repito, lleva ya como 10 años, va engordando, y solo falta que en algún momento alguien me diga, quítala de en medio y se publica. Y estoy viendo a ver quién puede publicar aquello. Luego otra que tengo, que es quizá la que más debía hacerla, también la tengo a retazos, también desde hace una serie de años, es una especie de historia, voy a decir, de la fotónica, de la cual casi estoy obligado a escribirla, por razones de que parte de ella la he vivido y parte de ella, quizás, no digo el protagonista, pero bueno, he sido por lo menos mirón, un observador cotilla de lo que estaba ocurriendo. Entonces esa, repito, tengo bastantes cosas hechas, también en un momento determinado se pueden juntar y tirar para adelante. O sea, son las dos que están... Como ustedes pueden comprobar, y quienes tenemos la fortuna de conocerle, el profesor es una persona muy humilde, muy humilde. De su experiencia enorme ganada en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en múltiples países, y de su experiencia, pues, tanto docente como investigadora, como de gestor en España, visto ahora con perspectiva, ¿qué le diría a los políticos actuales, a los responsables actuales de políticas científicas y académicas?
Mójese. Sí, dejé de publicar ese artículo quincenal en la revista de la que decía antes, lo estuve publicando durante 3 años y he dicho de todo y la repercusión es cero. O sea, yo creo que en este país yo no sé qué es lo que haría falta para que nuestros políticos vean que la tecnología valga para algo, pero no acaban de verlo. O sea, no hay nada más que ver esto que tenemos ahora próximo, o sea, las elecciones. Habría que ver en cuántos de los debates estos que vamos a tener que soportar y aguantar, la palabra tecnología o una discusión medianamente sensata sobre un tema científico, sobre qué tipo de medidas hay que tomar, yo qué sé, para evitar la desertificación, qué tipo de medidas hay que hacer para curar tal tipo de, o qué medidas para tal tipo de enfermedades que se afectan a un número muy grande. O sea, de temas de estos reales, o sea, estoy seguro que no veremos nada. Y si analizamos debates electorales de otros años, yo siempre lo que he mirado, que prácticamente jamás aparece una discusión sobre un tema científico en absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros políticos son absolutamente unos analfabetos en estos temas. O sea, curioso, ha habido ministros que han tenido idea del tema, pero yo no sé por qué razones no han conseguido incidir sobre los demás. O sea, no hay ingenieros, ya vemos ingenieros, ¿cuántos ingenieros ha habido en los distintos gabinetes que ha habido a lo largo de la historia de la democracia española? Muy pocos. Y en fin, no es porque sea ingeniero, yo creo que la mentalidad de un ingeniero es muy distinta de la mentalidad de un científico y la mentalidad de un economista y de la mentalidad de un, yo qué sé, de un politólogo. Esta mentalidad no está presente jamás en las decisiones ministeriales prácticamente, salvo en muy contados momentos, como puede ser el momento alrededor de cuando se empezó el plan. Después no ha habido un protagonismo de la ciencia y la tecnología en España. O sea, ¿por qué? Repito, porque nuestros políticos no quieren nada más que inaugurar un laboratorio, hacerse la foto, quitarse la bata a continuación y adiós muy buenas. Y ahí queda todo. Para concluir, a usted en el día de hoy se le va a reconocer como doctor honoris causa por la Universidad de Cantabria. ¿Podría decirnos qué le suscita este reconocimiento que en realidad la comunidad científica española le hace a través de la Universidad de Cantabria? En mi caso, el que sea de Cantabria, como puede pensarse, pues tiene una componente sentimental quizás tan grande como la componente, vamos a decir, académica, en mi caso. O sea, yo a Santander llevo viniendo con mis padres desde pues, la década de los 50, cuando yo era chiquitín y demás. Entonces, Santander y Cantabria pues, tiene para mí una componente sentimental muy fuerte, que es un poco lo que realmente me mueve. No es solamente el aspecto profesional. Evidentemente el profesional es el más importante, porque si no fuera por él no estaría aquí. Pero digamos, como aquí se juntan estas dos cosas, pues bueno, tiene un algo que digamos que me ha llegado mucho más adentro quizás que en otras ocasiones. No sí que las otras ocasiones tengan nada por debajo, sino simplemente el aspecto sentimental. Realmente es lo que mueve. Eso es el... Muchas gracias. Gracias a vosotros.